Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. También a los hermanos que están allá en casita acompañándonos. Todo este mes de abril hemos venido recordando lo que es la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y cada uno de los eventos y actos que fueron sucediendo y cómo también nosotros nos identificamos con muchos de ellos en cuanto a los eventos y en cuanto a los personajes que participaron, porque el Señor Jesús no solamente murió por Barrabás, el Señor Jesús no solamente murió por los ladrones que fueron crucificados a sus lados, sino que murió por todos y cada uno de nosotros. Y en una manera o en otra, cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios y tenemos la necesidad de la salvación, tenemos necesidad de ser hijos de Dios. El día de hoy el mensaje se titula La higuera fértil. Cuando empezamos a considerar todos los hechos, todos los acontecimientos en cuanto a la entrada triunfal, el Señor Jesús entrando a Jerusalén, y el Señor Jesús previamente a sus discípulos les había enseñado, les había explicado, les había dicho que era necesario que el Hijo de Dios padeciera y fuera muerto y que resucitase. Y la primera vez que el Señor Jesús estaba haciendo este anuncio a los discípulos, se acerca Pedro, Cefas. Esto lo vimos en Marcos en el capítulo 8 del 31 al 33, y entonces trata de reconvenir al Señor y de decirle, nunca tal te acontezca, no dejes que eso te pase. Y entonces el Señor le dice a Pedro, le dice, tú tienes puestos los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y ese día aprendimos que sí, efectivamente, lo normal del ser humano, lo normal de los discípulos, lo normal de Pedro, lo normal de cada uno de nosotros es tener puestas las cosas, los ojos en las cosas de los hombres. Pensamos en la casa, en el carro, en la comida, en el vestido, en la escuela, en la educación, en las vacaciones, en el trabajo, en la diversión. Pensamos que en todo, y casi siempre vamos dejando a Dios hasta el último. No consideramos que de todo eso, absolutamente todo se va a quedar, incluyendo nuestro cuerpo. Y solamente vamos a pasar nosotros en espíritu. De tal manera que alguien que pueda llegar a ganar mucho dinero, casas, carros, vehículos, inversiones, pues todo se va a quedar. Y no, nada absolutamente se va a llevar. Y normalmente el ser humano, hombres y mujeres, así somos. Buscamos las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Pero cuando Dios nos ha hecho sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, esto ya no es normal. Para un hijo de Dios no es normal tener los ojos puestos en las cosas de la tierra, sino en las cosas de Dios. Si venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo es porque nos reconocimos como pecadores, como nos dimos cuenta de que habíamos fallado y que necesitábamos el perdón de Dios. Y si nosotros reconocimos eso, entonces ahora es normal y natural en la nueva naturaleza del Hijo de Dios que busque las cosas de Dios. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús anunció esto a los discípulos y luego Él murió y después resucitó, y entre que Él murió y vino el Espíritu Santo, ¿ustedes se acuerdan cuántos días pasaron? ¿Pasaron cuántos? 50 días, Pentecostés, 50 días, gracias. Pasaron 50 días entre que el Señor Jesús murió y que el Espíritu Santo descendió. Pues bien, yo creo que la iglesia del presente nos hemos quedado ahí perdidos entre la crucifixión y la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque aunque somos cristianos, creemos, decimos que somos cristianos, nuestros ojos están puestos en las cosas de los hombres. Y así era Pedro. Pedro era discípulo del Señor Jesús. Él había sido bautizado en agua, pero todavía no había sido bautizado en el Espíritu y en fuego. Y así era Pedro, y así eran todos los discípulos. Y el que llegó al caso más extremo, pues fue Judas, lo sabemos. Pero en la actualidad, pareciera que todos y cada uno de nosotros, aunque creemos, pensamos, decimos, soñamos, nos ilusionamos en que somos hijos de Dios, nuestros ojos están puestos en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Después seguimos avanzando y en otro de los mensajes hablamos acerca de Mateo 3:10, en donde el profeta Juan el Bautista dice que el hacha ya está puesta y que todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. Y en la actualidad pareciera algo normal, algo natural, que no hay un fruto de lo que nosotros creemos y de lo que pensamos y decimos que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya luego hablamos acerca de, lo recordarán, de la limpieza del templo y de la maldición de la higuera estéril. Y les explicaba que estos dos eventos se tienen que entender, comprender, los dos en uno solo, porque los dos se complementan, en los cuales el Señor Jesús, cuando maldijo la higuera estéril y también cuando hizo la limpieza del templo, acusó a todo el pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, y les dijo, es que toda su alabanza y todo su sistema ceremonial se ha hecho estéril. ¿Por qué? Porque decía también bien el profeta, decía, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está a kilómetros de aquí. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en la iglesia actual. ¿Y qué digo en la iglesia? En cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios. Miren, para entrar en materia, aquí en Mateo 28, en el verso 16, todos conocemos este pasaje porque siempre se habla de él. La mención de la gran comisión, el Señor Jesús se las expresó y se las encargó a sus discípulos. ¿Recuerdan cuándo fue? Después de que él había resucitado, pero fue antes de que viniera el Espíritu Santo. Mateo 28:16 dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así termina el Evangelio de Mateo con la gran comisión. Todos conocemos la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Todas estas palabras nosotros todos las conocemos de sobra. Pero estas palabras se las encargó el Señor Jesús a los que son sus verdaderos discípulos y a los que tienen los ojos puestos en las cosas de Dios y a los que están preocupados de no vivir una vida estéril. Y aquí es donde está el meollo del asunto, la higuera fértil. En el pasaje nosotros ahí en Marcos, en el capítulo 11, encontramos la higuera estéril.
pero eso fue antes de la muerte del Señor Jesús. Después de la muerte del Señor Jesús, Él aquí ya está hablando acerca de la higuera fructífera. Aquí ya no les está diciendo, ustedes no van a poder, o si alguno de ustedes llega a poder. No, les está diciendo a todos. Dice que el Señor les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, vayan. Y el verbo ir nos habla de un movimiento y de una acción. No les dijo, váyanse a trabajar. No les dijo, váyanse a buscar pescados. No les dijo, vayan a buscar billetes o casas o carros. Les dijo, vayan y ¿qué? Hagan discípulos a todas las naciones, en todas las naciones. Pero nosotros ¿qué hacemos? Vamos y buscamos el trabajo, buscamos el placer, buscamos cualquier cosa que se nos ocurra. Hay miles de cosas que se nos ocurren. Y todo lo buscamos, pero no buscamos el hacer un discípulo. Y nos acostumbramos a vivir así. Pero esto no es una vida normal. Nosotros estamos en un predicamento y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué nos está sucediendo? Antes éramos muchísimos y ahora ya a duras penas nos sostenemos nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y sabemos que hay 4 maneras para reactivar una iglesia. La primera es a través de la predicación, la segunda es a través de la organización, la tercera es a través de las visitas y la cuarta es a través de la oración. Y de todas estas, pues la más efectiva es la oración, porque la oración nos lleva a una acción. Y muchas veces tenemos problemas. No digo solamente en la iglesia, sino también en casa. Pero la oración la tenemos allá olvidada en los últimos lugares. La oración la requerimos nosotros, la aprovechamos solamente ya en los momentos extremos. Ya cuando fuimos a todos lados, buscamos abogados, nos gastamos el dinero, acudimos a los amigos, acudimos a los enemigos, a todo mundo, y no logramos una solución de nuestro problema, entonces pues le voy a pedir a Dios. Cuando las cosas realmente deberían de ser al revés. Esto de la esterilidad, pues para la higuera fue algo duro porque al día siguiente pues ya se había muerto. Ya el Señor emitió un juicio sobre ella y la higuera murió y no tuvo más oportunidad. Esto de la esterilidad fue un problema y sigue siendo hasta el día de hoy para el pueblo de Israel un problema. Su esterilidad en la forma de alabar al Señor, porque lo hacían solamente con los labios, o iban a la fuerza al templo. Ahí en Malaquías decían, ay, ya estamos hartos de estar sirviendo al Señor. O sea, ya estaban completamente perdidos en su corazón. Ya estaban ellos completamente inundados en su mente de las cosas de la tierra y ya les molestaban. Hace un tiempo un amigo, hermano, que poquito a poquito se fue metiendo en las cosas del mundo, poquito a poquito, me platicó que él se dio cuenta que ya estaba verdaderamente mal cuando su esposa escuchaba cantos o escuchaba predicaciones y a él le daba coraje. En su corazón él sentía coraje y ganas de ir a romper el celular para no estar escuchando eso. Y es un hombre que él se creía hijo de Dios. ¿En dónde estaba su corazón? Estaba puesto en las cosas de la tierra. ¿Y por qué estaba preocupado? Estaba preocupado por todo lo material, por todo lo que busca el hombre del mundo. Y al hombre del mundo, a la mujer del mundo, pues no les podemos criticar el hecho de que estén tan enfocados en eso. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Pero el Señor a cada uno de nosotros nos hizo un encargo. Vayan y hagan discípulos. Y eso lo encargó el Señor a cada uno de nosotros. Y nos acostumbramos a que ya no hacemos discípulos, nos acostumbramos a que la vida sigue avanzando y pues ahí nos vamos yendo,
pero esto no es lo normal. Yo me pregunto, y esta semana cuando estaba preparando el mensaje decía, Señor, la verdad sí está medio raro la indiferencia actual del cristiano. Ya no sé realmente si somos o no somos cristianos. Algo está moviéndose en nuestros corazones, pero no para bien, para mal. Cuando empezaba la pandemia yo decía, esto es un ataque contra la iglesia, y verdaderamente que sí fue un ataque contra la iglesia. Y no solamente contra la iglesia, fue un ataque contra la familia. Porque después de eso las cosas ya nunca volvieron a ser igual. Pero siempre hay un futuro mejor para los que estamos en Cristo. Tengo un ejemplo que los voy a invitar a que veamos en Génesis, en el capítulo 30. Estaba Jacob allá con Labán y trabajó muchos años, por 7 años, por la primera mujer, y él esperaba que le dieran a Raquel y le dieron a Lea. Porque como estaba demasiado contento y había tomado tanto, no se dio cuenta a la hora que se la cambiaron. Ya en la mañana cuando amanece, rayos, decía, yo quería a Raquel, no a Lea, y habla con Labán y le dice, me engañaste. Y dice, ¿por qué? Y dice, pues porque yo te pedí a Raquel, no a Lea. Y le dice Labán, sí, pero tú no sabes que aquí nuestra costumbre es primero sacar a la primera. Como dicen, chivo brincado, chivo quedado. Y entonces dice, entonces te tienes que aguantar, y además ya te acostaste con Lea. Rayos. Entonces, ¿qué debo de hacer para quedarme con Raquel? Le dijo, pues trabaja otros 7 años y te la voy a dar. Y así fue. Bueno, después de todo esto, Raquel era una mujer fértil. No lo era. ¿Lea era una mujer fértil? Sí. La que no era amada era fértil, y la amada no era fértil. Entonces Lea tuvo 4 hijos. Y Raquel, que era la amada, nomás no podía. Y aquí en Génesis, en el capítulo 30, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero, dame hijos o me muero. A mí hasta se me hace cómica la situación, pero también se me hace muy duro y muy triste imaginar a una esposa exigiéndole al esposo, dame hijos. Si Raquel sabía que Jacob con Lea ya había tenido 4 hijos, ¿quién era? ¿Él o la estéril? Raquel. Y ella volteaba con Jacob y le decía, dame hijos, si no me voy a morir. Y también me he puesto a pensar, ¿ustedes cuál creen que era la prioridad de Raquel en su vida? ¿Comer bien? ¿Vestir bien? ¿Tener una casa bonita? No. Su prioridad era, quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo. Y seguramente todos los días estaba con quiero tener un hijo. Y aquí en el verso 2 le dice, Jacob se enojó mucho contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Imagínense al esposo. Dame hijos o me muero, dame hijos o me muero, dice y el esposo, pues si yo estoy haciendo lo que me corresponde, pero la que no sirve eres tú. No, yo no soy Dios. Pero ¿cómo habrá estado? ¿Cómo habrá sufrido el corazón de Raquel? Porque ella, siendo la esposa amada, no le podía dar hijos a su esposo. Ya más tarde, después de muchos años de sufrimiento, de muchos años de tristeza, después de muchos años de lágrimas, después de muchos años de desesperación y de pleitos con Lea y de pleitos con Jacob, a esta mujer se le ocurrió acercarse a Dios y Dios se acordó de ella. Aquí en el 30:22 de Génesis dice, se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos.
Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Pues ya había tenido el primero, que fue José, y dijo: ahora quiero más. Pero ¿cómo habrá cambiado el corazón de Raquel después de haber concebido a como ella sufría antes de concebir? Miren, en los cursos de superación personal y de éxito profesional y todas esas cosas, ¿qué es lo que le enseñan a uno? Le dicen a uno: tienes que tener como principal meta en la vida ganar dinero, o construir una empresa, o viajar mucho, o alcanzar el poder o la fama. ¿Qué es lo que hacen los cursos de superación? Pues lo que hacen es simplemente llevarnos a olvidarnos de Dios, a tratar de obtener lo que nosotros queremos al margen de Dios. Y el que así vive está tocando y está tentando la misericordia de Dios, porque esta no es la manera de Dios de hacer las cosas. La manera de hacer las cosas de Dios es que primero pongamos nuestros ojos en las cosas de Él, en el reino de los cielos. Y después el Señor nos añade cualquier cosa que podamos necesitar. Tenemos otro ejemplo, y es en el primer libro de Samuel. Estamos hablando de la esterilidad. Estamos hablando de cómo sufre una mujer que no puede dar a luz. Estamos hablando de personas, hijos e hijas de Dios, que por alguna razón hemos dejado de dar fruto. Y no me refiero al fruto material, que es necesario y es importante, sino al fruto espiritual, que es el más importante. Y del fruto espiritual depende el fruto material. Primer libro de Samuel dice aquí, vamos a detenernos un poco aquí en la historia de Ana. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Miren, las mujeres, y aún en la actualidad, cuando una mujer no puede concebir y quiere tener un hijo, ¿qué hacen? Cuando un matrimonio no puede concebir, aunque quieren, ¿qué es lo que hacen en la actualidad? Van al banco de espermas, y van con los ginecólogos, y van con toda clase de médicos, y hacen toda clase de tratamientos, y hacen todo, con tal de llegar a tener un hijo. Y yo pregunto, en la actualidad, ¿qué estamos haciendo nosotros con tal de tener un hijo espiritual? Porque si el Señor nos dijo: vayan y hagan discípulos, entonces el Señor nos está hablando acerca de que nosotros podemos y debemos fructificar. Y si el Señor nos da el poder, porque dice: toda autoridad y toda potestad me es dada en la tierra. Si el Señor nos está dando el poder y la autoridad para fructificar, entonces ahora falta nada más una cosa: que nosotros queramos. Ya me imagino a Raquel, que la Lea se está burlando de ella y le está dando sus empujones y le está diciendo de cosas, y Raquel como si tuviera atole en las venas. No, de ninguna manera. Ella estaba realmente sufriendo. Y ahorita, en este caso de Ana y Penina pues tenía sus hijos y yo sí la hago. Y aún en la actualidad es muy
apreciado cuando la mujer tiene a sus hijos por parto natural. La que los tuvo por cesárea dice, pues fue cesárea, eso es fácil. Pues de todos modos es el procedimiento para que nazca el hijo. Y este asunto de la esterilidad es algo que se convierte en lo principal en la vida de aquellos que no pueden concebir. Pero ¿será lo principal en la vida de nosotros? Dice el verso 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana, la amada y la estéril, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido el tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Se burlaba de ella, Penina, hasta que se cansaba. Y le decía, jajaja, tú no puedes, pero pues, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Pero sí hay algo que se puede hacer. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana lloraba y ayunaba y no comía. Ayunaba esta mujer y fue la forma en la que ella decidió abordar este problema sobre el cual ella no tenía una solución. Entonces, podemos decir de Ana, que aunque era una mujer que buscaba lo terrenal, porque los hijos son terrenales en este caso, pero ella puso los ojos en Dios. Dijo, yo no voy a poder. Elcana no la va a hacer por mí. Pero si yo volteo mis ojos a Dios, puede ser que suceda algo. Y entonces, seguimos. En el verso 8 dice, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué ayunas? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Se acuerdan de quién es el hijo, verdad? Es el primer profeta de nombre Samuel. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha, por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque de la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Aquí nos dice claramente que eran una mujer atribulada. La pregunta es, ¿estamos nosotros atribulados porque no hay fruto en nosotros? Si es así, el Señor en su momento se va a acordar de nosotros. Y el Señor nos va a conceder el fruto que estamos buscando, nos va a conceder los hijos espirituales que estamos buscando. Pero si realmente ni nos preocupa, ni nos interesa, ni nos importa, hay algo muy preocupante en nuestro corazón. Bien, casi para terminar, los invito a que vayamos a Romanos en el capítulo 8, en el verso 16. Le dice el Señor a Pedro, pon tus ojos en las cosas de Dios y no
en las de la tierra. Y así nos dice el Señor el día de hoy, Romanos 8. Y después el Señor Jesús le dice a la higuera, ya no salga fruto de ti, pero realmente Él estaba hablando acerca del pueblo de Israel, de su esterilidad. Y en la actualidad el Señor está hablando acerca de la esterilidad de muchos de nosotros. Y si nosotros quisiéramos tener un bebé y no pudiéramos, seguramente estaríamos desesperados y buscando médicos y procedimientos y consejos y recomendaciones y todo cuanto fuera necesario lo haríamos con tal de concebir. Y así como estaba Ana atribulada en su espíritu, la pregunta es, ¿estamos nosotros atribulados en nuestro espíritu? Esto es una pregunta que necesitamos responder. 4 maneras para activar una iglesia: por la predicación, por la organización, por las visitas y por la oración. Pero la más importante de ellas es la oración, porque la oración nos lleva a una acción dirigida por el Señor. Y ahorita estamos hablando acerca de fruto espiritual, pero para ustedes que son jóvenes y que también necesitan producir bienes y buscar una casa, buscar un carro, de igual manera, mis jóvenes amigos y hermanos, es indispensable que pongamos las cosas en su justa medida, nuestros ojos en el reino de los cielos. En la medida en que nosotros pongamos nuestros ojos en el reino de Dios y en su justicia, el Señor a ustedes les va a dar lo que ustedes necesitan. Pero eso va a ser con la bendición de Dios y lo van a disfrutar grandemente. Si ustedes como jóvenes decidieran caminar al margen del Señor, muy probablemente también van a obtener lo que estén buscando, pero sin la bendición de Dios, y sin la bendición de Dios tampoco lo van a disfrutar plenamente y están en ese momento sujetos a la traición del reino de las tinieblas. Y es importante que consideremos esto. Mire, aquí en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, necesariamente, obligatoriamente, forzosamente necesitamos una manifestación del Espíritu Santo a nuestro interior que nos dé la confianza, la seguridad de que somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, pues es en vano que yo esté hablando de dar fruto. Porque el que no es hijo de Dios, pues sí da fruto, pero no de vida, sino de muerte. Pero para dar fruto de vida necesitamos ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Las manifestaciones del Espíritu Santo son de muchas maneras. Hay a quienes se les manifiesta a través de un sueño, hay a quienes se les manifiesta a través de una palabra, hay a quienes se les manifiesta por medio de una seguridad que nadie se las puede quitar. Hay a quienes se les manifiesta por medio de una paz. En cada persona es diferente. Pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, nosotros los tenemos en nuestro corazón. Si nosotros no tenemos eso, sabemos que no somos hijos de Dios y estamos en riesgo. Este cuerpo pues se va a acabar, pero nuestro destino eterno es en el reino de los cielos, o 2, en el sufrimiento del lago de fuego, que fue hecho no para los humanos, sino fue hecho para Satanás. Entonces no tenemos por qué ir a ese lugar. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos el testimonio del Espíritu Santo, y el Espíritu nos da el testimonio, la seguridad y la garantía de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice en Juan que
el que da fruto tiene que ser podado para dar más fruto. Y el que no da fruto tiene que ser cortado porque no sirve. De tal manera que no hay escapatoria. O sea, tenemos que pasar por problemas y por dificultades. Sean económicos, sean de salud, sean de conflictos, de lo que sea, pero vamos a pasar por muchas situaciones. La diferencia es que cuando realmente somos hijos de Dios, tenemos la confianza de que Él está con nosotros y de que a la larga Él está buscando nuestro bien. Cuando estamos caminando al margen de Dios, ese beneficio y esa bendición no existe para nosotros. Ahí mismo, en el capítulo 8, en el verso 26, dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esta es la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es nuestra debilidad? Si nuestra debilidad en este tiempo después de la pandemia ha sido dar fruto, si este es nuestro problema, nuestra debilidad, y si nosotros estamos desesperados como Raquel o como Ana, y si nosotros estamos en oración, el Señor va a hacer un cambio y una transformación y nos va a hacer fértiles. Cuidemos si es que ni siquiera tenemos la confianza del Espíritu de que somos hijos de Dios. En cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, no hay una edad para morir. Todos estamos en el mismo riesgo, pero todos también tenemos la misma oportunidad. Entonces, pensemos y consideremos seriamente. Ustedes jóvenes que están buscando y luchando abrirse camino en la vida, el Señor los está buscando, el Señor los está esperando. No se arriesguen a caminar sin el Señor, porque lo que logren va a ser como castillos de arena. Pero el que se cimenta en Cristo Jesús, Señor nuestro, va a permanecer. Y lo que ustedes hagan y lo que el Señor les dé, va a permanecer. Y las familias que ustedes formen con la bendición del Señor, van a permanecer. Y no solamente van a tener bienes materiales, sino sobre todo van a tener la presencia del Señor en sus corazones, en el corazón de sus novias, de sus esposas y en el corazón de sus hijos. Amén. Y para nosotros que estamos buscando el crecimiento de la iglesia, el Señor está dispuesto. Pero primero hay que llorar. Primero hay que verdaderamente estar desesperados. La oración se parece al alpinista. El alpinista con muchos trabajos va subiendo, va escalando poquito a poco hasta que llega el momento, después de muchas horas, que logra la cima y ve toda esa belleza natural. La oración, no piensen que por una vez que oramos ya la hicimos. No, hay que escalar y escalar y escalar, y a veces puede haber caídas y volvemos a subir y volvemos a escalar y volvemos a escalar, y como decimos aquí los mexicanos, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y cuando se rompa ese cántaro y que vengan las bendiciones a sus vidas, a nuestras vidas, así como pasó con los discípulos que no podían con los 153 peces, así también nos va a pasar. Pero primero es necesario que en oración y puestos los ojos en el reino de los cielos, busquemos al Señor sinceramente. Oremos. Padre, tú nos conoces a cada uno de nosotros y tú sabes lo que hay en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, lo que es nuestra prioridad en la vida. Y yo te ruego, Padre, por todos los que estamos aquí, los que están también allá en casita,
¿Qué importa si somos jóvenes o adultos o mayores? Todos lo mejor que podemos hacer es poner nuestros ojos en ti, Señor Jesús, porque de ti procede toda buena bendición. De ti procede todo beneficio, toda bendición. Y estando cimentados en ti, vamos a fructificar en lo espiritual y también en lo material. Y seremos llamados bienaventurados por haber creído, por haber confiado, por haber escalado en la montaña de la oración hasta llegar a tu presencia y que tú escuches nuestra súplica y nuestro ruego, dándonos la bendición de concebir espiritualmente todo lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Padre, yo te ruego que en cada uno de nuestros corazones esta palabra dé fruto al 100 por 1 en Cristo nuestro Señor. Amén.